¿son cristianos o no? Cuando rezan a Jesucristo, a la Virgen María y a los santos apóstoles, ¿no están rezando a los judíos? Y cuando dicen que llevan la imagen de Cristo en sus corazones, ¿no están reconociendo que llevan a un judío en sus almas? Incluso si son ateos fervientes, sus antepasados fueron cristianos durante 2000 años y, por lo tanto, el judaísmo está en su sangre, quieran o no. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, esta vez para contarles que en la extraordinaria Asamblea de las Naciones Unidas en New York, convocada por los países de la Unión Europea y el nuevo bloqueo de la Liga Árabe, intervino la representante de Israel, Miriam Novak, para decirles un discurso que tengo aquí escrito. Un discurso que quiero compartir con ustedes, aunque les duela a más de uno. Porque a mí, como judío, me duele aún más. Estoy en la estación central de Jerusalén, el lugar de Israel quizás con más vida que hay en todo el país. Y desde aquí les voy a leer este discurso que quedó para el panteón de la historia del pueblo judío y de la humanidad, porque quiero que se los graben ustedes en la cabeza y quede documentado en mi canal. Vamos a ver la estación y les voy a leer este discurso. Acá estamos viendo la vida en Israel, la mejor respuesta para el terrorismo y para los antisemitas del mundo. Estoy aquí para leerles este discurso histórico. Honorable señor presidente, distinguidas damas y caballeros, a petición de los líderes de los países de la Unión Europea y del nuevo bloque árabe, nos han convocado a esta asamblea con el propósito de anunciar la decisión de imponer un boicot internacional a Israel debido a nuestro supuesto uso de armas genéticas. Pero no estuvimos presentes en su sesión de ayer, no porque supuestamente no representamos a las Naciones Unidas, sino porque ayer comenzó Pesaj, la principal festividad de nuestro éxodo de Egipto. Como saben, no trabajamos en las festividades que nos ha otorgado el Altísimo, al igual que los musulmanes no trabajan durante el Ramadán y los cristianos no trabajan en Pascua. De hecho, en 1973, nuestros enemigos intentaron aprovechar esta situación y nos obligaron a luchar en el día del juicio, pero ya saben cómo terminó esa guerra para ellos. Ahora permítanme pasar al núcleo de mi presentación. En el 2018, Benjamín Netanyahu mostró aquí los archivos iraníes sobre la creación de armas nucleares y los depósitos del arsenal nuclear en Teherán. Y recientemente Gilad Erdan les mostró una reunión secreta del Consejo de Guardianes de la Revolución Islámica. Ahora continuaré esta tradición y les mostraré materiales reconstruidos por nuestros creadores de realidad oleográfica. Por favor. Y amigos, en la sala de reuniones cambió la luz, las lámparas se apagaron, pero para asombro de los 1500 participantes de la asamblea, la enorme sala se llenó de repente con los rayos del sol de un día otoñal, los olores de las hojas secas de castaño y el ruido de pasos de una multitud gigante. Y no desde las pantallas de las paredes, sino literalmente de la nada, por el aire, se movía hacia los delegados de las Naciones Unidas una columna viviente de hombres y mujeres, con algunos bultos y maletas, con bebés en brazos, ancianos y ancianas. Por las calles de Kiev en septiembre de 1941, los judíos iban hacia su ejecución, rodeados de soldados alemanes armados y policías ucranianos, avanzaban en una columna densa y silenciosa. Solo el ruido de sus pasos, el llanto ocasional de los niños y las órdenes de "Schnell, Schnell" los acompañaban, pero en sus rostros no había terror. Aún no sabían a dónde los llevaban. La primera columna de condenados llegó rápidamente al borde de una zanja. Se escuchó la orden "Schnell, Schnell, desnúdense, desnúdense rápido". Y de repente la sala se llenó con el estruendo de disparos de ametralladoras. Las balas volaron hacia los hombres y mujeres judíos condenados, ancianos y niños. Con gritos desgarradores cayeron en la zanja unos sobre otros. Y todo esto era en vivo, bajo la luz del sol y tan real, y las balas volaban tan claramente alrededor de las cabezas de los delegados de las Naciones Unidas que algunos gritaban de miedo y otros se deslizaron de sus asientos hacia el suelo.
Nuevas ejecuciones de miles de judíos en Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Austria cobraron vida y se volvieron dolorosamente reales una tras otra. En medio de estos horrores aparecieron enormes letras de fuego en el aire que decían lo siguiente: que nuestro Dios recuerde a todos los justos del mundo y vengue la sangre derramada de sus siervos. Y la crónica holográfica continuó. Sinagogas en llamas con personas vivas encerradas en ellas en Francia, Holanda, Bélgica. Vagones de ganados llenos de judíos rodando con el estruendo de las ruedas desde todas las partes de Europa hacia las puertas de Majdanek, Auschwitz, Dachau. Columnas de adultos y niños absolutamente desnudos, congelándose del frío y temblando de miedo, apretujándose en las colas hacia las cámaras de gas de Buchenwald, Treblinka, Sobibor. Porque él exige venganza por la sangre y la recuerda. No olvida los gemidos de los sufrientes. Eso es lo que estaba escrito. Vagonetas llenas de cadáveres en la fila hacia los hornos crematorios en Mali, Trostenetz, Belzec, Sachsenhausen. Montañas de zapatos de niños, fardos de cabellos de mujeres, cajas de dientes de oro, fosas gigantes llenas hasta el borde con los esqueletos de los asesinados en Bergen-Belsen, Kurtenhof, Brentenau. De pie en una alta tribuna frente al muro de mármol verde en la sala principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miriam Novak tomó el micrófono y dijo lo siguiente: damas y caballeros, como pueden ver, hace 80 años Europa, encabezada por Alemania, llevó a cabo una limpieza étnica, exterminó a casi todos los judíos que vivían allí. Franceses, belgas, holandeses, noruegos, húngaros, eslovacos, polacos, lituanos, ucranianos, todos ayudaron a los fascistas. Mataron a no menos de 6 millones de judíos junto con recién nacidos. Cada uno de ellos podría haber dado al mundo hijos, nietos y bisnietos, por lo que pueden multiplicar el número de asesinados por 4 o 5. Y ahora, cuando nuevamente nos roban, nos golpean y nos matan en todos sus países y sus tribunales dejan libres a los asesinos, nos dicen que no tenemos derecho a defendernos. No tenemos derecho a advertir a nuestros enemigos que responderemos con un golpe aún más poderoso a una nueva limpieza étnica. Quizás mencionarían otra nación que su nueva comunidad internacional, encabezada por Irán, busca exterminar con tanto fanatismo. ¿Y por qué? Hemos vivido entre ustedes durante 2000 años, brindándoles nuestro conocimiento, descubrimientos e invenciones. Les dimos el alfabeto, la Biblia, la Virgen María, Jesucristo, los 12 apóstoles, Spinoza, Disraeli, Colón, Newton, Nostradamus, Heine, Mendelssohn, Einstein, Offenbach, Rubinstein, Sansens, Kafka, Lombroso, Montaigne, Mahler, Marcel Marceau, Bezbolot Meyerhold, Yehudi Menuhin, Stefan Zweig, Arthur Miller, Maya Plisetskaya, Stanley Kubrick, Irving Berlin, Edward Teller, Leon Feuchtwanger, Paul Newman, Robert Oppenheimer, Benny Goodman, Eugenio Ionesco, Imre Kallman, Marcel Proust, Charles Chaplin, Marc Chagall, Barbara Streisand, Claude Lelouch, Steven Spielberg, Anouk Aimée, Leonard Bernstein, Norbert Wiener, Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Andreu Lloyd Webber y otros miles de científicos e intelectuales. Solo imaginen cuántos genios como estos podrían haber nacido de los millones de judíos asesinados, y luego sus hijos, nietos y bisnietos. Pero estos genios no nacidos desaparecieron para siempre en los hornos crematorios, sinagogas quemadas y fosas comunes de ejecuciones. ¿Realmente creen que sus resoluciones, boicot y sanciones pueden volver a llevarnos a las cámaras de gas? No, señores. Después de vivir entre ustedes durante 2000 años, tuvimos que adaptarnos a ustedes y aprender no solo sus idiomas, sino también algo de su psicología. De lo contrario,
¿Cómo habríamos sobrevivido en Persia sin la traición persa? En España sin la crueldad española. En Alemania sin la sumisión alemana a la disciplina. En Francia sin la avaricia francesa. En Polonia sin la arrogancia polaca. Y en Rusia sin las malas palabras y la costumbre rusa de los baños exteriores, donde hay que sentarse como un águila y hablar de su grandeza espiritual. Fue ahí la única vez que hubo risas en la sala. Y por eso les diré con franqueza, sí, no somos ángeles. Entre nosotros ha habido estafadores y gángsteres internacionales como Lansky, Madoff, Epstein, estafadores, ladrones, asaltantes, aventureros y hasta pedófilos. Pero en toda nuestra historia y la suya, no ha habido un Bogdan Khmelnytsky, un Adolf Hitler o un Joseph Stalin judíos. No ha habido un Joseph Mengele o un Erich Koch judíos. Ni un Adolf Eichmann o un Idi Amin, un Andrei Chikatilo o un Lee Zieken, un Jeffrey Dahmer, un Jan Bedel Bacasa, un Fritz Harman o un Ted Bundy, un Nikolai Chumagaliev, un Albert Fish judíos. No hemos hecho collares con orejas humanas, no hemos arrancado cabelleras, no hemos comido carne humana, no hemos hecho jabón con grasa humana, no hemos cosido pantallas de lámparas con piel humana. No hemos hecho colchones con pelo de mujeres, no hemos quemado personas en templos religiosos, ni hemos matado niños en cámaras de gas. En lugar de eso, hemos creado cosas que han mejorado el mundo. El riego por goteo, la desalinización del agua del mar, procesadores Intel y las plataformas Centrino y Core Duo, la computadora de ADN más pequeña del mundo y la primera unidad flash USB del mundo. El naolino y la videocámara en una pastilla, el medicamento para la esclerosis múltiple y el exoesqueleto. Google Glass para ciegos y el monitor de respiración para bebés, el radar que puede ver a través de las paredes, el sintetizador de inteligencia artificial para la realidad holográfica y cientos de otras cosas maravillosas. Aunque representemos solo el 0.2% de la población mundial, hemos dado al mundo el 32% de los ganadores del premio Nobel. Sí, olvidé decirles, nunca hemos usado ni usamos sangre de bebés cristianos para hacer el panásimo o la matzá. Ya en 1913, 3 expertos ortodoxos en judaísmo lo demostraron en el famoso juicio de Kiev en el caso de Beilis. En 1962, el Concilio Vaticano II nos absolvió de la culpa por la crucifixión de Cristo y en el 2011, el Papa Benedicto XVI declaró que un cristiano no puede ser antisemita. Tenemos las mismas raíces, dijo. En 2019, su sucesor, el Papa Francisco I, dijo que dentro de cada cristiano hay un judío y no se puede ser un verdadero cristiano sin reconocer sus raíces judías. Además, el jefe de la Iglesia Católica Mundial declaró que la alianza entre Dios y los judíos sigue vigente y que el antisemitismo no solo son los ataques contra los judíos, sino también las marchas contra Israel. Finalmente, en junio del 2020, el pastor John Hagee, de aquí, de Estados Unidos, líder de los cristianos evangélicos, publicó su llamado al mundo entero en el cual dijo simple y claramente: ¿por qué nosotros, 8 millones de patriotas cristianos de Estados Unidos, apoyamos a Israel? ¿Saben por qué? Porque Dios está del lado de Israel. Si un cristiano dice que no ama a los judíos, su falso cristianismo está en gran duda. Dios dice: bendeciré a quienes bendigan a Israel, maldeciré a quienes maldigan a Israel. Y ahora quiero preguntar a los delegados europeos que están sentados en esta sala, dijo Miriam, ¿quiénes creen que son? ¿Son cristianos o no? Cuando rezan a Jesucristo, a la Virgen María y a los santos apóstoles, ¿no están rezando a los judíos? Y cuando dicen que llevan la imagen de Cristo en sus corazones, ¿no están reconociendo que llevan a un judío en sus almas? Incluso si son ateos fervientes, sus antepasados fueron cristianos durante 2000 años y, por lo tanto, el judaísmo está en su sangre, quieran o no. Así que, damas y caballeros, si insisten en un boicot internacional contra Israel porque continúan odiando a los judíos y quieren la completa eliminación del judaísmo en la tierra, sean coherentes. Comiencen con ustedes mismos. Háganse el harakiri.
Suicídense. Esa sería una limpieza étnica honesta. Y ahora, como dicen aquí en América, I have news for you. Tengo una noticia para ustedes. Ahora, después de que se hicieron el harakiri todos los cristianos, llegó el turno de los musulmanes de abandonar el antisemitismo. Sí, no será fácil, pero tal como el Altísimo ayudó a la humanidad a deshacerse de la peste bubónica, el ántrax, el cólera y el coronavirus, así también les ayudará a deshacerse del antisemitismo. Preguntarán, ¿para qué? ¿Por qué el Altísimo nos devolvió a Israel y los obliga a abandonar su deseo de destruirnos? Debe tener algún propósito, ¿verdad? Les diré mi opinión personal, porque según su plan, cada nación debe dar a la humanidad lo que mejor hace. Los franceses, chefs, cocineros y perfumistas. Los ingleses y los rusos, escritores y poetas. Los italianos, pintores y músicos. Los alemanes, soldados y filósofos. Y nosotros, los judíos, genios. Genios que en todas las áreas llevan a la humanidad de la barbarie y la idolatría a la cultura, el humanismo y el progreso técnico. Esta es nuestra misión. Una misión que hemos estado cumpliendo durante 2000 años a pesar de todo. Así que si tenemos armas genéticas, torsionales, nucleares, tectónicas, cósmicas o cualquier otro tipo de arma de autodefensa, no es asunto suyo. Permitirnos tener armas de defensa o no permitirlo nos da igual. Como dijo una vez uno de los fundadores de nuestro Estado, Zeev Jabotinsky, nos gusten o no, nos da igual. Llegaremos antes que ustedes y nos iremos después.